Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, mi Dios Padre, mi Dios, mis ángeles que ascienden y descienden. Y hoy vamos a hablar sobre el significado de la Navidad para los cristianos. ¿Y qué podemos decir sobre el significado, lo que es el significado de la Navidad para el cristiano? Y vamos a hablar en Marcos 6, versículos 1 al 56. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Versículo 2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó estas tales cosas? Decían los maravillados de muchos de los que los oían. ¿Qué sabiduría es esta de la que ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es él acaso el campitero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por lo tanto Jesús le dijo: en todas partes se honran a un profeta, menos el de su tierra entre sus familiares y de su propia casa. Versículo 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Versículo 6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría a los alrededores enseñando al pueblo, enseñando al pueblo en su pueblo. Versículo 7. Reunió y comenzó a enviarlo de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Versículo 8, les ordenó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero, ni en el cinturón, ni un solo bastón. Versículo 9, lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Versículo 10, y añadió, entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. En otras palabras, en ese tiempo ellos solamente iban a la casa a sanar al enfermo, a orar por las personas. Ese era en el tiempo que ellos estaban en lo que significaba la Navidad para ellos. Ellos oraban por las personas, sanaban enfermos, sacaban espíritus y llevaban la palabra, los discípulos del Señor. Ellos hacían el trabajo del Señor. Versículo 10. Añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Versículo 11. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse del polvo de los pies y como testimonio contra ellos. Versículo 12. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. Esa era la palabra básica, que se arrepintieran. Versículo 13. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene el poder para realizar milagros. Versículo 15. Ellos decían, es Elías. Otros al fin afirmaban, es un profeta como los de antes. Versículo 16. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Versículo 17. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Versículo 18. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley prohíbe tener a la esposa de su hermano. Versículo 19. Pero Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo.
ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Versículo 21. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a los altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Versículo 22. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Versículo 23. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun sea la mitad de mi reino. Versículo 24. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó. Versículo 25. Enseguida fue corriendo la muchacha a presentarle su petición al rey. Quiero que ahora mismo me des una bandeja de la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 26. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y atención a los invitados, no quiso desairarla. En otras palabras, aquí podemos ver que ya que él le hizo un juramento, él hizo un juramento a la hija de la esposa de Herodes, a Herodías, así que él tuvo que cumplirlo por no desairarla. Y no le quedó más remedio, porque Herodes le tenía estima a Juan el Bautista. Y tuvo que cumplir eso, cortarle la cabeza a Juan el Bautista. En otras palabras. Versículo 27. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel. Versículo 28. Y volvió con la Juan de cabeza en la bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Versículo 29. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Versículo 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Versículo 33. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por la tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Versículo 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. O sea que, en otras palabras, Jesús le tenía amor y le tenía compasión a esas ovejas. En otras palabras, eran personas que les enseñaba la palabra de Dios. Él estaba enseñándole su palabra. Él estaba enseñándole a esas personas su compasión, la palabra de Cristo, la palabra y también lo que estaba pasando. En otras palabras, versículo 36. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Versículo 37. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Versículo 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver.
Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Versículo 39. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por 2 grupos sobre la hierba verde. Versículo 40. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Versículo 40. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Versículo 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo y los bendijo. Luego los partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartiera a la gente. También los repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron las 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Versículo 44. Los que comieron fueron 5,000. Imagínate, 5,000 personas comieron 2 panes y 5 pescados. Fue un milagro de Dios. Eso fue en el tiempo de Navidad, en ese tiempo que ellos estaban enseñando. Ahí fue un tiempo de Navidad para ellos entre los cristianos en esa época. Los que comieron, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Versículo 46. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Versículo 49. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Versículo 50. Llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. Versículo 52. Porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. En otras palabras, ellos hicieron el milagro de los panes. Jesús hizo ese milagro y fue en un tiempo de Navidad cuando habían 5,000 personas. Y eso fue en un tiempo en que él estaba enseñando su palabra. Y también cuando él caminó en el lago. Después de cruzar el lago, llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron allí. Versículo 54. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Versículo 55. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Versículo 56. Y donde quiera que él iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. En otras palabras, que a cualquier lugar que él iba, no importa al lugar que él fuera, no importa lo que estuviera pasando, que el significado de la natividad para los cristianos es un tiempo de salvación, es un tiempo donde se enseña la palabra. En el libro de Marcos, él está relatando los milagros que Jesús hizo en ese tiempo. Él está relatando todo lo que él hizo en su tiempo. Él está relatando el milagro de cómo él proveyó el pan y
el pan y pescado para 5,000 personas. Y fue en ese tiempo de Navidad, y como él cruzó la barca hasta el otro lado para poder sanar enfermos, sacar espíritus endemoniados y para poder sanar al enfermo. Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias en estos momentos, Señor. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Y te doy gracias, Señor. Tú eres grande, me humillo a ti completamente. Amén.